Hoy vamos a hablar de una cosa muy curiosa que puede pasar en cualquier aviario y que tiene mucho que ver con el pájaro manchado que estáis viendo abajo. Fijaos, aquí estáis viendo dos pichones recién destetados de aproximadamente unos 30 días de vida. A la izquierda lo que estáis viendo es un pichón amarillo mosaico, que es la variedad o la gama de canarios que criamos en el aviario. Y aquí a la derecha, no os fijéis en la mancha porque no es el detalle que tiene importancia. Fijaos en el color de la pluma. Aquí estáis viendo un canario blanco recesivo. En el aviario única y exclusivamente criamos canarios amarillos mosaicos. Sin embargo, ¿por qué puede salir un canario blanco recesivo y qué tiene que ver con esto de los genes ocultos? Pues es lo que vamos a intentar explicar ahora a través de la tabla, un poco explicar qué ocurre con este tipo de genes ocultos y por qué a veces surgen en un aviario y no surgen en otros. Bueno, vamos a intentar explicar este tema curioso de los genes ocultos con ese ejemplo que acabamos de ver, que es un canario blanco recesivo. En teoría un resultado que no debería haberse producido y vamos a hablarlo en este caso en concreto en nuestro aviario. Nuestro aviario es un aviario que está especializado únicamente en una variedad, en una gama de canarios de color, que es el canario amarillo mosaico. Y el cruce básico dentro de los canarios amarillo mosaico, que es el cruce que practica todo el mundo, es cruzar un macho amarillo mosaico con una hembra amarillo mosaico y toda la descendencia nos va a salir amarillo mosaico. Es, digamos, el cruce básico. Ahora bien, lógicamente en el criadero no hay ningún otro pájaro blanco recesivo, es decir, ese blanco recesivo ha nacido de una pareja que es el macho es amarillo mosaico y la hembra es amarillo mosaica. En teoría nos debería dar esto, 100% de pájaros amarillo mosaico, pero como nos ha dado un pájaro blanco recesivo, queda claramente demostrado que ese macho amarillo mosaico era portador de blanco recesivo y esa hembra amarillo mosaica también era portadora de blanco recesivo. Ya en principio hemos descifrado el enigma, es decir, ¿por qué me sale ese pájaro tan raro de estos pájaros? Pues tan simple como que el macho es portador y la hembra portadora. Pero ahora bien, ¿de dónde viene este gen de blanco recesivo y por qué razón ha quedado oculto a lo largo de generaciones en el criadero? Pues esto es lo que vamos a intentar hablar con el tema de los genes ocultos. Bueno, entonces con esto vamos a intentar ver de dónde viene ese gen blanco recesivo y por qué razón ha permanecido oculto a lo largo de generaciones, porque en la práctica, desde luego, todos sabemos que 2 más 2 no siempre son 4 en el mundo de la genética, pero la genética no engaña a nadie. Desde luego todo tiene una explicación. En este caso, lo que sabemos, viendo el resultado de ese cruce, es decir, viendo que de esa pareja amarillo mosaico ha salido un pájaro raro blanco recesivo, lo que sabemos es que el gen blanco recesivo está dentro del aviario. ¿Vale? No se ha mostrado hasta ahora, pero está dentro del aviario. Bien en unos pocos pájaros, bien en otros cuantos. Sabemos también la gran casualidad que es que se haya juntado en una misma pareja un macho portador de blanco recesivo con una hembra portadora. Porque si se hubiera juntado por casualidad un macho portador con una hembra no portadora, o al revés, no hubiéramos obtenido esa posibilidad de tener un pájaro blanco recesivo. Es decir, posiblemente ese gen blanco recesivo hubiera continuado estando oculto en el aviario. Entonces, ¿a qué se debe este hecho? Bueno, vamos a hablar de este caso en concreto y a partir de ahí vamos a intentar extrapolarlo a otros posibles ejemplos en otros aviarios. En este aviario se incorporó en el año 2017 a una pequeña cantidad de todos los amarillos mosaicos del aviario, se incorporaron canarios blancos recesivos. ¿Por qué? Porque, como bien os acordaréis mucho, intentamos en aquellos años aportar la moña, añadírsela a nuestros canarios amarillos mosaicos. Dos opciones hay si queremos añadir la moña a los amarillos mosaicos, o bien buscar directamente amarillos mosaicos que ya tengan la moña y ya los cruzamos con nuestros pájaros y seguimos con esa línea, o si no encontramos pájaros, digamos, de calidad para ello, pues aportar la moña desde otras variedades. En este caso, desde luego los mejores moñas alemanas o los que más años llevan trabajándose son moñas en blanco recesivo, es decir, un pájaro con moña pero que sea de color blanco, moñas también en amarillos intensos y nevados, moñas también en rojo, y aportamos en este criadero, trajimos unos cuantos canarios, tanto amarillos intensos en moña alemana como blanco recesivo. Bueno, de los amarillos intensos no vamos a hablar en este caso, vamos a hablar de los blancos recesivos. ¿Qué hicimos en ese ejemplo? Pues ponemos el caso, por ejemplo, trajimos una hembra blanca recesiva que era moña alemana, ¿vale? Tenía moña, vamos a poner aquí una especie de M para que se entienda. Y eso lo cruzamos, lógicamente, con uno de nuestros amarillos mosaicos, uno de los amarillos mosaicos que estaban en el aviario. Bueno, ¿qué se obtiene de este cruce simple? Pues desde luego, si nos fijamos únicamente en la moña,
vamos a sacar pájaros con moña y pájaros que no tienen la moña. Bueno, lo que nos interesa lógicamente es quedarnos con los que tienen la moña. Pero si nos fijamos en el color del resto del cuerpo, vamos a obtener pájaros amarillos mosaicos, todos ellos, pero portadores del blanco recesivo. Es decir, el gen blanco recesivo lo van a aportar todos ellos, ¿vale? Pero en el aspecto, en el fenotipo, van a ser amarillos mosaicos. Desde luego con una calidad más mediocre, seguramente con muchos problemas de pluma, etcétera, etcétera. Pero en la práctica, amarillos mosaicos. Bueno, entonces hemos obtenido de esos cruces una buena cantidad de amarillos mosaicos que llevan dentro el gen blanco recesivo, ¿vale? Hemos dicho que nos quedábamos con estos pájaros los que tuvieran moña y fueran de calidad, lógicamente hay que hacer una criba. Entonces, algunos de estos amarillos mosaicos portadores de blanco recesivo van a seguir en el criadero y ya, como tienen la moña incorporada, los vamos a cruzar nuevamente con nuestros amarillos mosaicos. Ya esta hembra de blanco recesivo ya no la utilizamos para nada, ya no necesitamos los blancos recesivos porque lo que nos interesara que nos dieran era la moña para pasarla con los amarillos mosaicos. Ya lo han hecho, con lo cual ya trabajamos, continuamos con esta línea. Desde este preciso momento ya no hay blancos recesivos en el criadero, ¿vale? Porque han hecho su trabajo y han salido. Continuamos, desde luego, con los amarillos mosaicos portadores de blanco recesivo. Esos amarillos mosaicos portadores de blanco recesivo los vamos a cruzar con cualquier amarillo mosaico de los que tenemos en el aviario. Por ejemplo, ¿no? Tiene moña, pues lo cruzamos con otro amarillo mosaico de nuestro aviario. ¿Qué se obtiene cruzando dos amarillos mosaicos? El 100% de pájaros amarillos mosaicos. Desde luego, vale, lo tenemos claro. Pero algunos de estos pájaros serán portadores del gen blanco recesivo y otros no lo portarán, con lo cual tendremos portadores y no portadores. Los que salen que no portan el gen blanco recesivo, que son amarillos mosaicos sin más, esos van a seguir en el criadero y no te van a dar ningún pájaro blanco recesivo nunca, porque no llevan el gen, entonces si no lo llevan no lo van a dar. Los que pueden dar algún blanco recesivo sean los que sean portadores de blanco recesivo. Entonces, tenemos que hemos sacado pájaros portadores de blanco recesivo y otros que no lo son. ¿Cuál es el problema aquí? Que ya no es tan fácil distinguir el pájaro que sale portador del que no lo sale. Con lo cual, vamos a tener posiblemente dentro del criadero pájaros sueltos que porten el gen blanco recesivo, que lo lleven dentro. Ya no lo logramos identificar. En este preciso instante, un gen que lo teníamos, digamos, en la periferia, que era visible, que eran canarios blancos recesivos, en este preciso instante ya se convierte en un gen oculto. Está dentro del aviario, seguro que en muy poquitos pájaros, de forma testimonial, pero queda oculto. ¿Y qué ocurre si ese gen oculto se da la circunstancia de que se encuentra de nuevo con otro pájaro con ese gen? Pues cabe la posibilidad de que salga un canario blanco recesivo como es este caso. Eso es la explicación de que muchos aviarios tengamos, por ejemplo, un aviario que cría en pureza un determinado pájaro que lo cría de forma continua y de repente le saltan determinadas mutaciones periódicamente en algunos aviarios, un porcentaje desde luego muy mínimo, pero eso es la explicación muchas veces. No es una rareza, no es una aberración normalmente, es simplemente que un gen que ha permanecido oculto, cuando se han dado las circunstancias, ha vuelto a salir a la superficie. Y esto explicaría muchos resultados. Con el tema de las manchas melánicas no funciona exactamente así, porque con las manchas hablamos más de una genética cuantitativa que cualitativa, pero desde luego con colores y, por ejemplo, en este caso, que es un cruce básico de canarios amarillos con canarios blancos, que cumplen, digamos, las leyes de Mendel, pues sí que nos podemos encontrar con este ejemplo de, digamos, tener el gen controlado, tener la idea de que hemos quitado ese gen de todo el aviario y, sin embargo, que quepa la posibilidad de que todavía haya ejemplares que, desde luego, lo tienen. Lógicamente, cuando se da esta circunstancia que hemos visto en el aviario, donde hemos sacado un pájaro blanco recesivo, ya tenemos claro que ese macho y esa hembra son portadores de ese blanco recesivo, con lo cual ha salido a la luz el gen y ya tenemos claro que si queremos quitar la posibilidad de que vuelvan a salir canarios blancos recesivos, porque no nos guste tener ese tipo de pájaros, pues ya tenemos identificados algunos de los responsables. Si quitaríamos, por ejemplo, este macho, o quitáramos, por ejemplo, esta hembra que nos ha dado ese pájaro, pues poco a poco iríamos depurando y quitando las posibilidades de que nos volviera a salir un blanco recesivo. Con lo cual, al año siguiente, si ya no tuviéramos esa pareja, sería todavía más difícil que saliera un blanco recesivo, y así sucesivamente. Pero siempre cabe la posibilidad
de que el gen permanezca oculto en X pájaros y pueda salir en varias generaciones. Esta es la aplicación curiosa de que nos podamos encontrar con estos genes ocultos. No deja de ser una genética muy básica, no deja de ser un ejemplo muy simple, pero bueno, no deja de ser también curioso que nos podamos encontrar con esta rareza. A veces, cuando tenemos controladas las generaciones y llevamos con una misma línea de pájaros durante muchos años, podemos ir buscando los ancestros hasta que nos den alguna pista. Pero muchas veces estas cosas raras nos salen cuando compramos una pareja a un criador. Es posible que tuviera genes ocultos y en ese momento es cuando hayan salido a la superficie y pueden encontrar esas cosas. Desde luego la genética nunca deja de sorprender, pero desde luego también una de las cosas bonitas de criar aves, el mundo de la genética y el mundo de la rareza de descubrimientos que nos podemos ir encontrando. Así que espero que este vídeo os haya gustado, iremos haciendo también más vídeos de genética, de nutrición de enfermedades y demás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.